Bien, bueno, empezamos con las conferencias y el primer conferencista es nada menos que Gustavo Coracha, que ya introduje como director durante mucho tiempo y maestro. Eh, Some personal comments about the beginning of the jam. ¿En inglés? Ah, ah, la maquilladora, ¿no? Y el aparatito para... Entonces, para adelantar es el derecho. Bueno, yo tengo que agradecerles a los organizadores haberme invitado a dar esta charla. Hay un personaje de Herman Melville que se llama Bartleby, muchos de ustedes lo deben conocer, cuya frase constante era: preferiría no hacerlo. I would, I would prefer not to. Y yo contesté como Bartleby, pero después me convencieron y acá estoy. Voy a dar una charla que no es de matemática, pero no, pero nada, es una charla sobre eso, sobre los inicios del IAM. Al principio pensé que la iba a dar en inglés, ahora descubro que salvo por Bárbara, no era necesario. Y entonces hay la versión depurada, está en un inglés macarrónico, está acá, pero yo voy a hablar en castellano. Cuando Esteban exageradamente me llamaba maestro, no faltaba la verdad. Mi título secundario es maestro de enseñanza primaria. Y después tuve que dar clases a adultos. No sé cuál es más difícil, pero bueno, acá estoy. No quería dejar de mencionar que soy maestro. Efectivamente, tengo título por ahí. Yo no estuve en el inicio del IAM. El IAM fue fundado en el año 73, que yo ni siquiera estaba recibido, ni siquiera era licenciado, y comencé a ir al IAM, fui miembro del IAM a partir del 1982, fines del 81. De modo que es un poco mentira que yo voy a... A ver, no soy testigo confiable de los primeros 9 años del... ¿9? 9 años del IAM. Pero he tenido ayuda. Horacio Porta, que fue director del IAM, y también un maestro, pero no recibido. Horacio Porta me mandó una carta con sus memorias del IAM. De modo que si hay falsedades, ya saben de dónde vienen. Y tengo que agradecerle también a Wikipedia, que Wikipedia es una fuente infinita de información y a veces es confiable. Entonces, la usé libremente y conseguí fotos de
de Wikipedia. Entonces, a ver, Bueno, efectivamente es así. El IAM se creó en el año, en esa fecha, el 27 de agosto del 73, se creó en los papeles y, y empezó a funcionar probablemente a fines del 73, comienzos del 74. Voy a decir IAM y voy a decir CONICET, eh, porque son, bueno, porque así le sale a la gente que está en el CONICET o que está en el IAM. Tendría que decir Instituto Argentino de Matemática o Instituto Argentino de Matemática Alberto Calderón, porque Wikipedia me enseñó que IAM en la escuela de enfermería en alguna escuela de enfermería de España, IAM es infarto agudo de miocardio. Hay una banda francesa de rap que se llama IAM, el Instituto Andaluz de la Mujer se llama IAM, y acá en Buenos Aires hay un Instituto Argentino de Musicales. Yo no sé si hacen jingles o canciones, pero, o sea que ahora se le dice IAM CONICET. Y CONICET también es una sigla no exactamente bien construida, porque es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de modo que debería ser CONICIT. Pero Chile ya había fundado su propio CONICIT y no se trataba de agregar motivos de conflictos con los hermanos chilenos. Así que así se creó el CONICET y el primer director, uno de los fundadores, fue Alberto González Domínguez. Cuando se le agregó el nombre de Calderón al IAM, yo tuve un poco que ver con eso, alguien me dijo si no tenía que llamarse Alberto González Domínguez. En aquel entonces yo estaba convencido de que estaba bien Calderón. Hoy no estoy tan convencido. Efectivamente, Calderón es muchísimo más conocido internacionalmente que González, pero quien lo fundó y quien lo puso en funcionamiento fue González. No solo él. Otra objeción que hubo sobre el nombre IAM es el adjetivo argentino. Mucha gente decir interior no me gusta, pero que no era de Buenos Aires, lo decía en voz baja porque con González no se podía, convenía no contradecirlo, pero a mucha gente le habría gustado que se llamara Instituto Argentino de Matemáticas, Instituto de Buenos Aires, Instituto Matemático de Buenos Aires, INBA sería. O inclusive algunos sugerían que se llamara porteño. Bueno, quedó IAM y ahora se llama IAM Calderón, IAM. Y bueno, es lo que tenemos. Entonces, parte considerable de la charla, que no va a ser tan larga, está basada en lo que yo sé sobre Alberto González Domínguez. Quiero aclarar que se creó a pedido de tres matemáticos. Uno era González Domínguez, el otro era Luis Santaló y el tercero era Orlando Villamayor. Padre del actual Orlando Villamayor que trabaja en Madrid.
cómo voy con esto. Bueno, González era, eso que pongo ahí, yo creo que es cierto. Es probable que haya, seguro que hubo matemáticos anteriores a González en Argentina, pero la investigación como se la conoce hoy día, la investigación en matemática, yo creo que fue González quien la introdujo. Como figura ahí, fue discípulo de Rey Pastor, y la influencia de Rey Pastor en la matemática argentina es extraordinaria. Él no hacía investigación relevante, pero él sí era un maestro, y era un maestro con mucha amplitud con un vasto panorama. Y las cosas que hizo en España antes de venir a Argentina, él conmutaba, estaba un tiempo, pero mayormente desde el año 20 y pico estuvo acá, pero en España ya había transformado de alguna manera la educación matemática, la educación matemática universitaria, lo que le trajo problemas. Cuando uno transforma algo, se gana oposiciones, no en el sentido de los concursos, como llaman en España. Y González, de alguna manera, repitió en Argentina parte de las enseñanzas organizativas, digamos, de Rey Pastor. Él fue discípulo, su tesis, el director de su tesis era Rey Pastor, pero él estuvo mucho antes que existiera el IAM, creando la Unión Matemática Argentina, siendo un puntal del Departamento de Matemática. En una época, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería eran una sola, y él ya fue ahí director del Departamento de Matemática. Y cuando se separaron, que no recuerdo cuándo fue director del departamento muchas veces, y no sé si tuvo mucha oposición, probablemente sí, pero González era una persona bueno, un carácter fuerte, pero de una amabilidad arrolladora, y, y logró eh, suavizar esa oposición. Él viajó muchísimo, era un hombre que no solo le interesaba la matemática, sino, ¿ves? Esto está acá. Por ejemplo, eso, él podía leer y traducir sánscrito, o hebreo antiguo, o griego antiguo, latín. Traducía, poco antes de morir, estaba traduciendo a Pushkin. Me han dicho que Pushkin dentro de la literatura rusa es de lo más difícil para traducir. Era un hombre cultísimo, y conversar con él era interesante siempre. Él, pero él no estaba solo en esta epopeya, digamos, de modernizar la matemática. Por estas cosas que tiene el mundo, las guerras, las revoluciones, las dictaduras, ha habido siempre entre distintos países emigración. Los que voy a mencionar ahora son solo unos pocos. Por ejemplo, Beppo Levi, que no solo hacía cuestiones de análisis de integral de Lebesgue, el mismo Lebesgue creo que lo minimizaba un poco el teorema de Beppo Levi
de convergencia monótona de funciones integrables. Bueno, era judío y en el 38 Mussolini prohibió los cargos para personas, para judíos. Emigró a Argentina y se instaló en Rosario. Rosario es la tercera ciudad en importancia, en número de habitantes de Argentina, y había una universidad que lo recibió, y había un rector que lo invitó a venir, le consiguió un cargo y creó un instituto de matemática que hoy se llama Beppo Levi. Y ahí estuvo hasta que murió en el año 61, ¿eh? Lo dirigió hasta el final. Pero también, años después, el desenlace de la Guerra Civil Española eh, trajo a Argentina a Luis Santaló. Y esa fue bueno, estas que estoy mencionando son adquisiciones invalorables para desarrollar una ciencia que estaba, ¿cómo diría? No sé si en pañales, pero que estaba atrasada con respecto al mundo. Un poco porque estamos lejos de los grandes centros matemáticos, otro poco será por la índole, nuestra índole, pero el hecho es que estábamos atrasados y la llegada de estos maestros nos vino muy bien. Acá tengo más detalles sobre la trayectoria de Santaló en Argentina, porque él empezó en Rosario, siguió en La Plata y finalmente recaló en Buenos Aires, donde quedó hasta su fallecimiento. Rey Pastor estaba detrás de todas estos movimientos. Rey Pastor era asesor del rector de la Universidad de Rosario. En Buenos Aires tenía más influencia todavía, de modo que consiguió que Santaló tuviera un puesto acá. Santaló fue vicedirector del Instituto de Rosario durante muchos años. No lo estoy mencionando por error a Misha Kotlar. Misha Kotlar era un matemático de origen judío. Si uno mira en Wikipedia, dirá matemático ruso. En realidad nació en Odessa, en Ucrania, pero en esa época era otra época. Y cuando se mudó, cuando se escaparon, porque en esa época había pogroms y no convenía, o sea, los judíos que podían huían. Su familia emigró a Uruguay, creo que él tenía alrededor de 15 años, era músico, era pianista. Como Kotlar se transformó en una figura mítica en Argentina, entonces hay una serie de anécdotas difícilmente comprobables, pero una es que tocaba el piano en un burdel en Montevideo. Cuando yo le pregunté, él me dijo que tocaba en bares de marineros. O sea, todo esto no lo escribí acá porque probablemente alguien lea estas cosas y como son inverificables y a veces tocan eh, eso en mayúscula, rector no sabía cómo
cómo traducirlo en inglés. ¿Cómo un rector de una universidad? President. Bueno, como estábamos cerca de elecciones presidenciales, preferí omitir el... Bueno, esto es lo de... Es interesante la manera como Luis Santaló era estaba en el bando republicano en la guerra civil, de modo que tuvo que huir. Los franceses lo pusieron como a muchos de los españoles que entraban por el sur de Francia. Estuvo en un campo de concentración que no hay que confundir con lo que hacían los alemanes, que eran más bien campos de exterminio. Campo de concentración era algo, bueno, estaban ahí concentrados y debían tener alguna posibilidad de salir. Mi padre estuvo en una situación similar. Pero como Santaló ya era un matemático conocido, creo que Elie Cartan logró que lo sacaran de ahí y por indicación de Rey Pastor, no sé si indicación, eran amigos ellos, pudo venir a Buenos Aires, a Argentina, no a Buenos Aires. La influencia de González Domínguez se viene desde los años 40, que con esa visión panorámica de la investigación moderna, visitó todos los centros importantes de la época de matemáticos, de Europa, de Estados Unidos. De hecho, trabajó en universidades de Estados Unidos, tuvo varios años. Nos daba envidia porque una de las universidades donde trabajó era en Hawái, ¿no? Y uno decía, ¿quién? Tener una ayudantía en la Universidad de Hawái. Uno de los tantos invitados de González fue Sigmund, quien detectó el talento de Alberto Calderón y se lo llevó, bueno, se lo llevó, lo invitó a ir a Chicago, donde Calderón terminó su tesis trabajando con Sigmund, y después Calderón se quedó en Estados Unidos, tampoco tengo la lista de dónde estuvo, y eso también fue importante porque uno de los alumnos de Calderón fue Carlos Segovia Fernández, que después fue director del instituto, y que fue de alguna manera el transmisor de la matemática de Calderón. O sea, él formó acá digo, por Argentina, porque no solo en Buenos Aires, en Santa Fe, por ejemplo, eh, Segovia trabajó con Roberto Macías, que no era santafesino, era creo que cordobés, de Salta, salteño, y se juntaron Segovia y él, o sea, la vida los llevó a trabajar simultáneamente en la Universidad de Campinas, donde desarrollaron una teoría en donde figura la palabra pesos. El grupo de peninsulares allá me podría corregir, pero creo que es cierto. Hubo más institutos previos al IAM. En algún orden, ese grupo de santafesinos logró mucho después que que se creara el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral. Pero otra adquisición argentina que fue Antonio Monteiro. Antonio Monteiro era un matemático portugués, ya era muy reconocido en Portugal, pero estaba en la época de la dictadura de Salazar
y él era comunista, de modo que fue expulsado de Portugal, fue a parar a Brasil, donde también tuvo inconvenientes, y nuevamente la influencia de Rey Pastor hizo que le dieran en Bahía Blanca, le crearan de alguna manera un instituto que se llamaba Instituto de Matemática de Bahía Blanca, y creo que hoy se llama Instituto Nacional Matemática y Aplicaciones. ¿Alguien? Sheldy. INMAP, ¿qué quiere? ¿D? ¿Y la A? Bueno. IMB. Es difícil, IMB. Eh, claro, Monteiro se quedó acá hasta morir, si bien en algún momento lo aceptaron en Portugal, le dieron premios, etcétera, pero él volvió a Argentina, que es lo mismo que pasó con Santaló. Santaló pudo volver a España, a Cataluña. Los catalanes le ponen doble L al nombre. El Luis es con doble L, no sé pronunciarlo. Y Monteiro creó una escuela de lógica matemática que todavía hoy, no sé por qué digo todavía, hoy tiene destacados representantes de esa área. Ya voy a hablar de Córdoba, lo tengo. Bueno, primero voy a hablar del DIC. El DIC fue una dirección de investigaciones científicas dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuyo es una región de Argentina que comprende 3 provincias, que son Mendoza, San Luis y San Juan, que se habían repartido para enseñar, no se repetían. Si había medicina, los mendocinos se quedaron con las carreras importantes. Matemática fue a San Luis, y San Juan habrá ido a algunas ingenierías probablemente. Ahora, lamentablemente, tengo que tocar algunos temas políticos y seguramente no estarán de acuerdo algunos, pero el hecho es que las universidades argentinas estuvieron desde siempre muy determinadas por el partido político que estuviera en el gobierno en ese momento. Por supuesto que las reacciones ante los partidos políticos, ante los gobiernos, no eran unánimes. Entonces había universidades, entre ellos la de Buenos Aires, que durante la época de Perón, 1945 a 1955, estaba, no voy a mencionar otras porque no tengo certeza, pero la de Buenos Aires sí. Y en Buenos Aires había que hacer casi profesión de fe de peronismo para no tener problemas en la universidad, o por lo menos no ser antiperonista. El DIC en Cuyo recibió gente con ese tipo de problemas, o sea, no estar bien con el gobierno. Lo dirigía Misha Kotlar, y no anoté acá, sí, estaban Monteiro, estaba Ricabarra, que fue la persona que introdujo la topología algebraica en Argentina, estaba Barsaski, voy a hacer una mención a él posterior, estaba Villamayor, Sarantonello, y los becarios eran Rafael Panzone y Enzo Gentile. Eso da un poco, para los que estamos acá, da un poco de
es gracioso llamarlos becarios porque los conocimos como ya matemáticos, hasta matemáticos viejos y de gran prestigio. Es interesante, en ese DIC, Misha Kotlar fundó una revista, la revista de matemática cuyana, donde hay, por ejemplo, trabajos de Einstein, y donde él publicó algunos trabajos que después Stein utilizó en algún problema de matemática dura. Esos trabajos están disponibles, esa revista está disponible, creo, en el departamento, en la página del Departamento de Matemática de Exactas. Y vale la pena mirarlo. Solo 5 números, pero para decir que esto fue hasta el 55, porque en el 55 vino algo llamado la Revolución Libertadora, que terminó con el peronismo, decretó que la palabra era delito pronunciar peronismo o perón, y a los que estaban en el DIC los echaron por peronistas. Hay otra cosa que me contó Horacio Porta, tampoco sé si es cierto. González Domínguez era director del departamento de matemática yo todavía no sé si estaba dividida, pero en todo caso, del departamento de matemática de ese conjunto, ingeniería, arquitectura y ciencias exactas. Vino el 16 de septiembre, creo, muchas autoridades peronistas fueron presas, y entre ellos González Domínguez, que de peronista no tenía nada. Yo juraría que había sido un fervoroso antiperonista. Así que estuvo preso una noche, 2 noches. Esto lo contó Horacio Porta y puede no ser exactamente cierto, pero ¿cómo? Mira, ¿qué dice acá? Se non è vero? Bueno, uy, ¿por qué? ¿Qué dice acá? No, las fotos vienen al final, para simplificarla. Bueno, y no mencioné Córdoba, insisto, el orden es aleatorio. En Córdoba se había creado a instancias de Enrique Gaviola, un astrónomo muy importante de la época, donde se creó el IMAF. El IMAF, Instituto de Matemática, Astronomía y Física, después, con los años, no recuerdo exactamente, Roberto, cuándo se creó la FAMAF. Roberto, no vino, se fue. Ah, ¿cuándo? La FAMAF, pero fue mucho después. En ese entonces yo tenía 4 años y ya era adulto cuando se creó la FAMAF. Bueno, después de esa revolución libertadora, en donde lo único que cambió es que los peronistas dejaron de ser profesores y empezaron a ser los antiperonistas, en el 58 hubo elecciones presidenciales democráticas, subieron las autoridades y por esos milagros que ocurren, quien fue elegido rector, que era hermano del presidente, el presidente se llamaba Arturo Frondizi, el rector se llamaba Ricieri Frondizi, los Frondizi eran muchos, 8, digamos, 7. Bueno, y había gente de izquierda, centro y derecha, y habría algunos que no les interesaba la política. Ricieri Frondizi era de los, digamos así, de los progresistas. El hecho es que se lograron
que la universidad se gobernara por estatutos, por un estatuto bien determinado, y comenzó en exactas. No voy a hablar de otras facultades, seguramente se podría decir mucho sobre eso. Comenzó lo que fue la llamaban la época dorada de la matemática en Buenos Aires. González tenía ahí toda la autoridad que merecía, y de sus viajes y conocimientos personales comenzó a invitar profesores matemáticos de punta, diríamos ahora, y la generación que estudió con ellos en esa época, que después mencionaré los nombres, tuvieron la oportunidad de estudiar con la gente que estaba haciendo la matemática del momento. Tenía una lista, sí, tengo acá la lista de quienes visitaron durante ese periodo y dieron cursos, porque no era una visita de 5 días, una semana, y debían venir en barco, o sea, se ve que querían venir a Buenos Aires, salvo Grothendieck. Grothendieck se quedó en Río de Janeiro, no, en San Pablo, no, pero Brasil lo atrajo más. Bueno, los que recuerdo son a Sigmund Calderón, que estaba viviendo en Estados Unidos, visitaba con frecuencia Argentina, Guido Weiss, Warren Ambrose, Jean-Pierre Cahn, Philippe Tonder, Jan Mikusinski, Theodor Gamelin. Misha, para dar una idea de la grandeza de Misha Kotlar, cuando se sabía que venía Jean Dieudonné para dar un curso de álgebra lineal, Dieudonné ya estaba trabajando en Bourbaki, y lo que él llamaba álgebra lineal no era lo que nosotros conocemos, que por lo menos al comienzo son cosas muy elementales. Y entonces Misha comenzó, y representación de grupos. Entonces, después avísame cuando falten 10 minutos. Ya estoy. Avísame cuando me falten 10 minutos. Bueno, Misha, y esos libros daba cursos para que los estudiantes estuvieran preparados cuando viniera Dieudonné. No contaba como papers. En esa época no se contaban los papers. Misha escribía papers también, pero escribía textos. Esa generación, en esa generación estaban Horacio Porta, Carlos Segovia, Norberto Fava, Héctor Fattorini, Néstor Rivier, Norberto Kersman, Carlos Berenstein. Estoy mencionando nombres de destacadísimos matemáticos. Julio Boyet, Pedro Milasevich, Jacobo Peisajovich, Alberto Nobile. Hay muchos más. O sea que ellos estudiaron la matemática, digamos, lo más nuevo de la matemática del momento. Estoy hablando entre los años 58 y 66. Porque en el 66 hubo un golpe militar, y una de las primeras cosas que hizo, exactamente al mes de dar el golpe de Estado, fue intervenir las universidades, y entonces los estatutos dejaron de tener valor y se echó a alguna gente, y muchos otros decidieron irse. En particular, el departamento de matemática perdió 20 matemáticos de primer nivel, y entonces González se quedó, Santaló se quedó, pero hubo que empezar de nuevo a formar un grupo razonable de profesores. Por suerte, siguieron viniendo. Esa dictadura
no fue tremendamente sangrienta. Hubo algunos muertos, etcétera, persecuciones, pero después de un tiempo esos matemáticos que habían emigrado volvieron y sobre todo hacia el año 72, 72, ya había de los que habían emigrado una cantidad de profesores que le dieron otra chance a Argentina. Yo tuve la suerte de tener a algunos de estos que mencioné, a Porta, Segovia. No, Segovia se fue después. A Fattorini. Bueno, o sea, el periodo dorado terminó en el 66 y después hubo que empezar de nuevo. Nada es fácil acá. Regresó la democracia en el 73, pero ya la situación política era muy, muy difícil. Había grupos armados, los militares estaban ya con los colmillos afuera. En el año, bueno, se lo eligió a Perón presidente. No debe haber estado un año hasta que murió. Durante el periodo en que estaba vivo la universidad, al menos la de Buenos Aires, estuvo en manos de gente cercana a algunos de estos grupos armados. Ellos no pertenecían, pero ideológicamente estaban cercanos. Pero lo que era determinante con respecto a la matemática es que este grupo, que eran las autoridades, por lo menos en ciencias exactas, se guiaban en buena parte por un libro que había escrito Oscar Barsaschi. Oscar Barsaschi pertenecía al grupo bueno de matemáticos. Él escribió un libro que se llamaba Ciencia, Política y Cientificismo, que consistía en insistir que había que estudiar matemática aplicada. Esto está acá porque es materia de la gente empieza a ponerse, alguna gente se empieza a poner molesta, pero si no lo digo hoy, ¿cuándo voy a tener oportunidad? O sea que el que no hacía matemática, el que hacía matemática pura, no se lo echaba, pero ya pasaba a una categoría inferior. Y entre ellos estaban Santaló, estaba Calderón, estaba Porta, etc. Y ahí es cuando decidieron la creación, pidieron la creación de un instituto de matemática que estuviera fuera del ámbito universitario, a diferencia de los otros institutos que yo mencioné, que estaban todos dentro de una universidad. Esa creación fue discutida porque de alguna manera el instituto, que funcionaba lejos de la Facultad de Ciencias Exactas, corría el riesgo de quedarse sin estudiantes. Pero habían pasado cosas desagradables. Por ejemplo, en esa época querían enseñarle a Calderón cómo se debía enseñar análisis, porque era una época en que no había que enseñar. Todos aprendíamos, todos juntos. Esos alumnos que sabían apenas la tabla del 7 y con algún error, y Calderón. A esa época se la llamaba de las mesas y sillas, porque algunos se debe acordar de eso, porque había que juntarse en grupitos de 4 o 6 personas alrededor de una mesita, y el docente, que no sabía, que iba a aprender con los estudiantes, recorría
Nos acordamos de eso, ¿no? Bueno, como es obvio, los matemáticos, muchos de los matemáticos formados decidieron irse y muchos de los que se quedaron estaban en contra de eso, pero decidieron quedarse. Y cuando muere Perón, nombran, se interviene, o sea, la intervención desde el 66 fue no sé si en España se considera intervención de la manera, pero la intervención en las universidades era eso, no había autoridades regulares, estaban nombradas por el Poder Ejecutivo. Bueno, en el 74 se nombró en la Universidad de Buenos Aires a un fascista. Yo en Wikipedia los invito a buscar el nombre de Otalagano con do Piatí, que era fascista declarado. De hecho, en su biografía está haciendo el saludo fascista. No quise ponerla acá porque era irritante la foto, y además porque era darle espacio a las ideas de Otalagano, pero en particular yo estuve en la asunción del decano nombrado por Otalagano, que se llamaba Sardini, que era igualmente fascista, y apareció el decano de la Facultad de Filosofía, que era un sacerdote no sé, ahora lo llamarían integrista, pero hay discursos de él en contra de masones, comunistas y judíos. Y Sánchez Abelenda se llamaba, y venía con esas ¿eh? para, para exorcizar, ¿no? Para que se fueran los malos espíritus. En esa época, el IAM estaba más tranquilo. O sea, porque después vino el golpe militar que fue sangriento, y en esa época de Otalagano se echó a a muchísimos matemáticos, no completamente formados, estaban por hacer el doctorado. Muchos de ellos terminaron en otros países haciendo sus doctorados y a una hora y con unas carreras, algunos muy notables. Brasil recibió muchos, Venezuela, Estados Unidos recibió más. Esto fue entonces vinieron los militares y ahora sí, esa fue una dictadura sangrienta, y una de las características era que la universidad estaba, por un lado había policías rondando las aulas, por otro lado había falsos estudiantes, ¿no? Espías, que detectaban algunos de los subversivos que se les habían pasado antes. Bueno, era un régimen de terror, y el IAM era la misma época, el IAM estaba bajo la misma dictadura, pero estaba bajo el CONICET, y el CONICET era políticamente menos peligroso que las universidades. En las universidades hay mucha gente, hay muchos estudiantes. Conviene acotarlos o hacerlos trizas. En París, en el 68, dividieron la Universidad de París, no sé si en 13, 14 universidades diferentes, para separar un poco esa masa. Quiero decir, no era original. Bueno, entonces se creó el IAM, y hay cosas que contaba Horacio, que tampoco las escribí ahí, que cuando se crea el IAM, a González Domínguez le hacen un cheque para, para que empezara a comprar cosas para instalar el IAM. Según Horacio, González iba mostrando el cheque y diciendo: tenemos instituto. Y se lo ponía en la camisa. González era conocido por su distracción. Alguna vez abandonó a la mujer en un estacionamiento. Decían que se confundía entre la tiza y el cigarrillo y escribía con el cigarrillo.
La cosa es que con el cheque en el bolsillo de la camisa, existía el terror de que mandaran al lavarropas la camisa, pero bueno, la mujer logró salvar el cheque y hubo plata, y con esa plata había que alquilar un lugar para que funcionara el IAM y había que comprar algunos muebles. Entonces Porta cuenta que él, Carlos Segovia, Susana Trione, se encargaron del mobiliario. El mobiliario había muebles muy respetables para la dirección, respetables para los que iban a ser investigadores y menos respetables para los becarios y el personal. Y el edificio no era un edificio, era era una casa señorial, o en parte señorial, en la calle Viamonte 1636, donde el IAM ocupaba 3, 4 pequeños departamentos. Había un lugar para los becarios, que era el mismo lugar que el salón de actos. De modo que los becarios, cuando había una conferencia, cuando venía un invitado, estaban prácticamente obligados a escuchar la charla. Eso se ha perdido, no es mala idea, como decía, ¿no? ¿Eh? Este, acá en la audiencia hay varios matemáticos que pasaron por esa época del IAM. Por la época, a partir del 80, yo me incorporé en el 82, Daniel Suárez estaba, compartíamos oficina, Ricardo Durán estaba haciendo o ya la habías hecho, ¿no? ¿Eh? Eh, Graciela Boente, muchos matemáticos notables que tenemos. Orlando Villamayor, hijo. Orlando Villamayor, padre, que era un algebrista notable, tenía, a diferencia de la mayoría de los matemáticos de la época y actuales, intereses políticos firmes y muchos contactos. Entonces había logrado que se creara el CLAMI, que era Centro Latinoamericano de Matemática e Informática, y uno de los departamentos alquilados era para el CLAMI. Y el CLAMI tenía más plata que el IAM, y Villamayor era generoso en eso. De hecho, cuando yo llegué, y no, el IAM no tenía plata, Villamayor la dio, hizo un préstamo para que yo durante unos meses pudiera sobrevivir y después el IAM en algún momento le devolvió. ¿Eh? Te pedí que me avisaras antes. Bueno, entonces, ustedes disculpen, hablo más de lo que debo, pero es mi última chance. Ah, hay que mencionar esto. Eran épocas, por ejemplo, el cheque a González Domínguez era un cheque personal, Alberto González Domínguez. Entonces lo tenía que depositar en su cuenta personal. No era que el CONICET daba la orden no. Y González tuvo que alquilar esos departamentos y firmar él el contrato de alquiler, con lo cual ponía como garantía la casa donde vivía. Y eso se mantuvo durante algunos directores y alguno habrá protestado y empezó a ser el CONICET el que daba la garantía. O sea, era muy personalista. De hecho, a veces desde Exactas se acusaba al IAM de ser un club de amigos, porque la noción de miembro del IAM era
flexible. Había investigadores que tenían lugar de trabajo en el IAM. Los becarios también. Pero había otros. Santaló nunca fue miembro del IAM y era uno de los pilares del IAM. Muchos otros. Yo siempre estuve a favor de esa noción libre de miembro del IAM. Miembro del IAM era quien quería estar ahí o discutir matemática con cierta frecuencia con alguno de los miembros del IAM. Actualmente no. Actualmente está todo regido por algún sistema y ser miembro del IAM requiere muchísimas firmas y bueno, y muchas obligaciones. O sea, era una época artesanal, diría yo. Después murió González y subió Horacio Porta. Horacio Porta estuvo poco, 2 años quizás, porque después volvió a Estados Unidos. Y el estilo ya no era de... Bueno, González ya era un hombre enfermo y estaba... Es verdad que iba, solía venir a la tarde y venía gente a visitar y charlar con él, hablar de matemáticas, atender alumnos, etc. Cuando vino Horacio Porta, entró en un ritmo casi frenético ya. Se multiplicaron las publicaciones previas, que eran fascículos que después serían papers, después serían aceptados o no en revistas buenas. Si había un problema con un enchufe, no era raro verlo a Horacio Porta buscando herramientas para arreglarlo. Pero bueno, ese periodo que fue frenético, en un buen sentido, digamos. Muchísimas charlas. Un profesor, no voy a decir su nombre, aunque ya falleció, un día Porta le dice, pero usted, fulano, ¿por qué no viene nunca a las charlas del IAM? Es que ustedes dan muchas, le contestó. Bueno, pero usted no viene a ninguna. O sea que esa actividad, quiero mencionar, una de las personas que cayó en la época de Porta fue Jos Heinz. Jos Heinz es un matemático suizo, creo, muy original, que sostenía que en Argentina estábamos mejor que en Alemania. Estoy hablando del año 80 y algo. Yo creo que eso ya no era la época de la Segunda Guerra. Alemania ya era lo que es ahora. Dios formó un grupo de estudiantes que se llamó No hay fichas. No sé si lo escribí ahí, no. Y el no hay está escrito de una manera que suena a nombre y fichas con una T suena a apellido. Hay apellidos muy raros. No hay fichas era el cartelito que se ponía en los kioscos cuando uno quería comprar cospeles para poder hablar por teléfono con un teléfono público. O sea que la única desventaja de Argentina con Alemania era que no había fichas. Bueno, después de Porta vino Calderón. Y con Calderón las cosas fueron diferentes, y fueron diferentes por muchos motivos, pero uno es porque él atrajo una multitud de matemáticos, excelentes matemáticos que querían discutir o charlar o aprender de Calderón, y venían muchísimos estudiantes de doctorado de La Plata, recuerdo a María Amelia Muschietti, de Córdoba recuerdo a Marta Ucholo, de Buenos Aires muchos, pero también fue breve el periodo de Calderón, porque volvió a Estados Unidos, donde se quedó hasta fallecer. Después vino Carlos Segovia Fernández, el gallego.
Le decían el gallego porque había nacido en Valencia. Acá gallego es nacido en España. Sin embargo, a Santaló jamás se le dijo gallego. Si bien era catalán, pero en aquella época era español, nadie decía el gallego Santaló, pero el gallego Segovia sí. Bueno, con Segovia empezó la relación estrecha con España. Las cosas que había hecho con Macías empezaron a estudiarse en Madrid, no sé, después debe haber seguido a otras universidades. Y entonces empezó la invasión española. Empezaron a llegar con frecuencia españoles, matemáticos españoles. Hubo alguno que se casó con una becaria santafesina. O sea, los lazos eran cada vez más íntimos. Y por supuesto que había argentinos que visitaban España y ese intercambio se debe a Segovia y sigue siendo fructífero. Y además había formado él con Macías una escuela de analistas en Santa Fe. Y entonces venían los santafesinos. Quiero decir, la época de Segovia también fue una época muy activa, con muchas charlas. Eh, bueno, después vine yo, y de eso no voy a hablar, lo voy a dejar para cuando Jan cumpla 100 años. Y después vino Esteban. Pero yo quería hablar de los inicios del... Y entonces, para terminar, que ya me pasé de la hora, quiero mostrar algunas... A mí lo que me gusta es mostrar diapositivas. Y entonces voy a mostrar algunas fotos que conseguí. Este es González Domínguez, la foto que tiene la Fundación Guggenheim, o sea, joven. Yo lo conocí ya así, y acá está. Me gustan las fotos con gente riéndose. Algunos no se consigue. Este era Santaló, en la época de la Guggenheim. Este era el que yo conocí. Acá está riéndose. Esta, lástima que no se ve bien, es cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias. Y el que está dándole el premio es el actual rey, ¿cómo se llama? Felipe VI. Y el que está acá es el rey emérito. Es un regalo para mis amigos. Este era Rey Pastor. No conseguí fotos de Rey Pastor riéndose, ni ninguna otra. Este es Orlando Villamayor, padre. Difícil de creer, ¿no? También del archivo Guggenheim. Este fue el que yo conocí. Y este es Calderón, serio, hasta que se ríe. Y bueno, y en esta foto ven, es un premio que se da acá, el premio Conex, y donde están Calderón, Villamayor, y este es Enzo Gentile, de Enzo Gentile, que era un gran profesor de álgebra. No conseguí eh, más fotos que esta. Y este es Horacio Porta, versión Guggenheim, y esta es, él me la mandó, pero esta es una versión como la que hacen los americanos cuando terminan las promociones, o sea, son como ñoñas, ¿no? No mostré otras fotos de Horacio más auténticas porque son sociales y yo estoy en casi todas las que tengo, entonces, bueno, bueno, y este era Miguel Herrera. Miguel Herrera introdujo el tema de varias variables, era lindo, ¿no? Tenía una pinta
tendrían que hablar las alumnas de él, pero él murió muy joven y fue una gran pérdida porque al mismo tiempo que hacía varias variables complejas, empezó a trabajar en optimización. Vos fuiste alumno, ¿no? No es que supiera mucho de optimización, pero estaba estudiando optimización siguiendo quizás, pero estoy seguro que no, el mandato aquel de que había que hacer matemática aplicada. Yo era una persona encantadora y yo hablaba con él, porque estábamos cerca en la oficina, de cine. A él le gustaba un checo que se llamaba František Blažil, El Valle de las Abejas, mientras que a los demás matemáticos no les interesaba, les gustaba, qué sé yo, esto de ruidosos y famosos, no sé. Menciono una cosa más. Miguel tenía un colaborador, un amigo llamado Pierre Berard, un francés rubicundo, digamos, que que estuvo por un periodo, digamos, de 2 meses, y cuando le preguntaban hasta cuándo se quedaba, él lo contaba los días en bifes de chorizo. A él le faltaban 7 bifes de chorizo para volverse. Julio Bouillet, era un matemático, una persona deliciosa. Charlar con él hacía ecuaciones diferenciales de evolución, ¿no? También murió muy joven. Y este era Misha Kotler, que no es una foto Guggenheim, es una foto que estaba en un libro en homenaje a él. Misha era lo más parecido a un santo que yo conocí, además de ser un sabio. Pero si la foto esta fuera de mejor calidad, uno vería una mirada de águila que tiene ahí. O sea, no era un santurrón, era una persona inteligente y buena, que cuando alguien le contaba algo que no le gustaba, algo de matemática que no, decía muy interesante. Acá está Milla riéndose, acá está más serio, otra vez. Y este era Pucho La Rotonda, mi maestro. Bueno, una foto de joven, también murió joven. Ya. Acá, nuevamente, tengo fotos de él riéndose, pero eran colectivas. Bueno, de los matemáticos argentinos del IAM, que eso probablemente sea todo. Este era Sigmund, este era Laurent Schwartz, este era Dieudonné, y este era Néstor Rivière. Néstor Rivière trabajó en Minnesota desde que se fue de Argentina, y los minnesotanos, ¿cómo se llaman los de Minnesota? Tienen bueno, él recibió muchísima gente en Minnesota, consiguió posiciones para él. Luis Caffarelli estuvo en Minnesota un poco gracias a Néstor Rivière, y también murió muy joven. Este era Héctor Fattorini, otra vez está Carlos, y esta foto, que quizás sea la última, es una foto del año, digamos, 60, y acá de los que mencioné, este era Santaló, este González Domínguez, en la última fila el de anteojos es Horacio Porta, creo, y el del flequillo, que está acá, ahí, también en la última, es Segovia.
me salté otros, como la mayoría ya no está, yo se va a enterar que no me acordaba de los nombres. Bueno, y este era Juan Carlos Merlo, al salir de una asamblea en el año 66, que fue cuando fue la intervención de Onganía, era el dictador de entonces, y como ven, salían de la facultad y eran apaleados con prolijidad por la policía. Es una nota trágica. Y este era Teodor Gamelin, que también había visitado para la época Argentina, y que en un libro de álgebras de funciones, en el prólogo mencionó esa barbaridad, se llamaba La noche de los bastones largos, y algunos matemáticos argentinos se ofendieron porque es como si estuviera metiéndose en asuntos internos. Fue muy importante que se supiera lo que había pasado en Argentina. Y este era Ricabarra, que dije que esta sí es la última. Nada más. Les agradezco la paciencia, me pasé unos cuantos minutos y bueno, nada más. Gracias. Hora de economía. De nada. Para mí fue un placer y me hizo acordarme de bueno, sí, sí, hubo gente que estaba muy en contra porque era como una ofensa al país y no era una ofensa. Exactamente, la campaña anti-argentina era de alguna manera esa idea. Este hombre que menciona Ricardo, Luis Mourinho, era el bibliotecario de la hemeroteca y biblioteca del Departamento de Matemática, y González Domínguez lo nombró bibliotecario del IAM, y las compras de revistas y libros que se hacían acá era lo que no llegaba a la facultad. O sea que no es que es falso que hubiera un enfrentamiento, los del IAM, los de la facultad. De hecho, todos los del IAM enseñábamos en la facultad. Eh, pero había una cierta pica, una cierta, no sé si rivalidad. Estos tipos, nosotros éramos estos tipos tienen oficina, qué sé yo, tienen una oficina propia, y era cierto, había comodidades acá que no había en la facultad por la cantidad de gente. Y como no había estudiantes, había becarios, pero no había estudiantes, no había tantas o interrupciones o conflictos, no había concursos. Los concursos, para ser investigador hay un concurso, pero no, los concursos de profesores son sangrientos, no literalmente, pero casi, ¿no? Si hubiera armas a disposición, yo creo que serían más. Bueno, bueno, gracias por la paciencia.